Hola, hola. De la auxiliar anterior, del principio de Bernoulli, nos quedó este problema pendiente, que es un poco más complejo que los otros, un poquito más largo, y también nos ayuda a entender otro de los dispositivos que se usan en fluidos en la industria, que este es muy importante, que se llama el tubo Venturi. Bueno, se basa en el efecto Venturi, pero ¿qué es el efecto Venturi? Básicamente es una consecuencia directa del principio de Bernoulli, que es que cuando un flujo cerrado, por ejemplo una tubería, em, llega a un punto donde se reduce la sección transversal, el flujo al acelerar reduce su presión. Eso ya lo vimos de la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Donde mientras se acelera el flujo se reduce la presión y al revés, mientras se va frenando aumenta la presión hasta que por ejemplo llegamos al punto de estancamiento en donde al no haber velocidad la presión estática es la máxima posible. Bueno, aquí la idea es aprovechar esa caída de la presión mientras el flujo se acelera para que esa disminución de la presión genere un vacío y por lo tanto con ese vacío nosotros podamos aspirar un fluido desde fuera mediante una tubería y poder mezclar los dos fluidos y a la salida tener un fluido que sea la mezcla entre los dos. Entonces aquí tenemos el fluido alfa y el beta y esperamos que a la salida tengamos un flujo mezclado de alfa y beta. Entonces, em, nuestro primer objetivo es encontrar, como se muestra aquí, em, una condición para la presión que tiene que venir llevando el fluido alfa en el punto A, para que efectivamente el fluido B pueda ser succionado y mezclado con el fluido A. Porque ¿qué pasa? A ver, si la presión en el punto A es demasiado grande, la reducción de la presión que va a haber luego en el punto B puede no ser la suficiente para generar el vacío necesario para que efectivamente el fluido B sea aspirado. Entonces hay que encontrar esa condición. Bueno, y nosotros conocemos el caudal del fluido alfa, conocemos las densidades de los dos líquidos y conocemos toda la geometría del problema, o sea, los diámetros de las tuberías, bueno, las áreas. Y también conocemos em, la diferencia de altura a la que se encuentra el estanque donde inicialmente está el fluido beta que está en reposo respecto a la línea media de donde está el tubo de Venturi. Entonces, bueno, primero marcamos los puntos que tenemos y luego partimos haciendo una ecuación de Bernoulli, planteándola entre los puntos 0 y 1, que corresponden al fluido beta en reposo y el fluido beta justo antes de entrar al tubo de Venturi. Entonces, a ver, en el punto 0 tenemos que, como el estanque está abierto, lo tenemos a presión atmosférica y está quieto el fluido. Bueno, y está a una altura, vamos a decir, menos z para poder dejar la altura del tubo en cero. Mientras que en el punto 1 va a tener una cierta velocidad. em, la altura va a ser cero, como acabo de decir. Y la presión, vamos a llamar la presión de la mezcla, que va a ser la presión que va a haber en toda esa zona central. B, C y el punto 1. ¿Por qué tiene que ser la misma presión? Lo que pasa es que como es prácticamente el mismo lugar, si hubiera diferencia de presión grande, el flujo se estaría moviendo, no sé, por ejemplo, si hubiera una diferencia de presión entre B y C, por alguna razón el flujo tendría que acelerar entre B y C, pero no, o sea, aquí está ocurriendo un flujo más o menos constante, o sea, algo parejo, por decirlo así. O sea, en una misma zona local, siempre la presión va a ser la misma, en punto. Entonces estamos diciendo que la zona entre B y C y 1 es más o menos la misma. Estamos considerando puntos muy cercanos. Justo antes de entrar al tubo, en el caso del fluido beta, y justo antes de llegar a la mezcla, en el caso del punto B, y justo después de salir, en el punto C.
Bueno, entonces tenemos que la presión atmosférica menos esa reducción de la presión porque el fluido beta suba, una reducción de la presión hidrostática, es la presión de la mezcla más la velocidad que tenía justo al entrar al punto de mezcla. Aquí lo expresé en función del caudal volumétrico y el área del tubo de beta que nosotros conocemos, que es A. Entonces aquí podemos despejar la presión en el punto de mezcla. Luego, tenemos esa ecuación, pero planteamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos A y B para el fluido alfa. Entonces, la presión en A es algo que tenemos que dejar como incógnita porque queríamos encontrar una relación para esa presión. La velocidad en A la conocemos porque conocemos el caudal de alfa y conocemos el área transversal. Bueno, y la altura en A y la altura en B son la misma. La presión en B es la presión de la mezcla y la velocidad en B va a ser la que equivaldrá al mismo caudal de alfa, pero en el área reducida en el punto B. Entonces nosotros también conocemos esa área reducida, AB, que la estamos llamando área de Venturi, por eso la B corta, y la A infinito es porque son los puntos lejanos al tubo, que corresponde a la misma área en el punto A y en el punto D. Entonces podemos aquí nuevamente despejar la presión en la mezcla. Entonces tenemos dos ecuaciones y las podemos igualar. Y nos queda esto, que está expresado con la presión en A aislada. Y bueno, ¿qué tiene que cumplirse para que el fluido beta sea realmente aspirado hacia arriba? Básicamente que el caudal de beta sea positivo, ¿cierto? Porque nosotros definimos esa dirección hacia arriba. Si es que el caudal fuera negativo, en realidad la ecuación de Bernoulli no estaría cumpliendo exactamente como lo habíamos planteado. Entonces, diciendo que si imponemos que este término que tiene la energía cinética del flujo B tenga que ser positiva, lo que significa que aquí en la ecuación de arriba la presión en la mezcla sea lo suficientemente baja como para poder otorgar esa energía para subir por esa altura h y aparte la energía cinética necesaria para que sea aspirado, entonces ahí puede ocurrir efectivamente que el fluido suba. Entonces básicamente tenemos que imponer que esta cantidad, la energía cinética del flujo beta, sea estrictamente positiva. Entonces al hacer eso, podemos nuevamente despejar la presión en A y nos queda esta ecuación, que tiene que decir que la presión en A tiene que ser más baja que la presión atmosférica menos la energía de presión requerida para subir al fluido de 0 a 1 más bueno, esta energía cinética que se gasta en acelerar al fluido A alfa del punto A al punto B. Bueno, entonces podemos reemplazar con los datos que tenemos del enunciado y nos queda que la presión en A tiene que ser menor a 249.585 pascales. Luego, nosotros buscamos una forma de poder estimar cuál va a ser la presión en el punto D a la salida si es que nosotros conocemos la presión en el punto A. La tenemos aquí en el enunciado, que la presión manométrica en la entrada es de 10 kilopascales, 10.000 pascales en el fondo. ¿Y qué significa la presión manométrica de 10.000 pascales? Bueno, hay que sumar la presión atmosférica para obtener la presión absoluta en A. Nosotros aquí estamos trabajando con la presión absoluta siempre, porque estamos usando el hecho de que, por ejemplo, en el punto cero tenemos presión atmosférica. Si nosotros hubiéramos trabajado siempre con presiones relativas o manométricas, podríamos haber dicho simplemente que la presión en el punto cero
es cero. Y eso funciona, porque en realidad aquí en estos problemas, por ejemplo, de con el principio de Bernoulli y todo, siempre estamos usando diferencia de presiones entre puntos. Siempre aquí en la ecuación tenemos P2 menos P1. En problemas como con gases ideales, por ejemplo, ahí la presión está multiplicando cosas, así que ahí sí, sí o sí, es necesario usar la presión absoluta. Pero en problemas de este tipo, como de flujos de fluidos incompresibles, como en estos casos, cuando usamos el principio de Bernoulli, por ejemplo, siempre se pueden usar presiones relativas a una referencia, que por lo general es la presión atmosférica. Así que, a ver, ¿qué podemos hacer para llegar a la presión en el punto D? Em, bueno, primero, solo tenemos datos hasta el punto B y hasta el punto 1 por ahora. Entre esos dos después está ocurriendo una mezcla. Y después la mezcla sale con el mismo diámetro que venía con el tubo de Venturi en el punto C. Y luego se está volviendo a expandir la tubería hasta llegar al punto D, que podríamos esperar que tenga una menor velocidad, porque sería el mismo caudal del punto C, pero con una mayor área. Y a lo mejor si usamos el principio de Bernoulli entre C y D, podemos obtener la presión entre el punto, la diferencia de presión entre el punto C y D. Pero, ¿cómo llegamos hasta el punto C? Bueno, es posible usar el principio de Bernoulli, por ejemplo, entre el punto B y C. En realidad, no, sería incorrecto usarlo, porque lo que está ocurriendo entre medio es una mezcla de fluidos que en realidad está muy lejos de ser un flujo ordenado y es muy difícil reconocer líneas de corriente. Bueno, en teoría las hay, pero incluso estamos violando otro de los requisitos para usar el principio de Bernoulli, que es que el flujo sea estacionario. Pero aquí claramente tenemos una turbulencia, un flujo muy desordenado, que de partida es impredecible, no está ocurriendo exactamente igual en todo momento. Tenemos una mezcla tan turbulenta que en realidad en ese punto no tenemos idea de lo que está pasando con nuestras herramientas que tenemos hasta ahora. Entonces no podríamos usar el principio de Bernoulli entre B y C. Pero nosotros podemos hacer una aproximación y vamos a suponer que lo que está ocurriendo en ese punto es una mezcla de los fluidos alfa y beta tan homogénea que al final lo que fluya desde el punto C en adelante va a ser una mezcla perfecta entre los dos. Y bueno, podemos considerar esa mezcla alfa más beta para usar el principio de Bernoulli. El tema de que la velocidad de este flujo mezclado sea igual, sea como pareja, como estamos considerando antes cuando tenemos un fluido, en realidad en general no se cumple. Es posible tener un flujo de dos fases, un flujo bifásico, aquí tenemos fases alfa y beta, en una misma tubería fluyendo, pero que las distintas fases vayan a velocidades distintas. Pero bueno, la teoría de los flujos bifásicos es muy complicada, así que lo que podemos hacer nosotros por ahora es usar esa simplificación de que todo el flujo mezclado va a ir con la misma velocidad. Bueno, en primer paso vamos a calcular, dada la presión en el punto A que nos están dando, un dato que nos falta, que es el caudal que va a surgir del fluido beta. Entonces, podemos calcular en primer lugar la presión de la mezcla usando las ecuaciones que teníamos desde antes. Y luego esa presión de la mezcla la podemos meter en la ecuación que tenemos que relacionaba a la presión de la mezcla con el caudal de beta, que es la primera ecuación que tenemos ahí arriba. Entonces, lo hacemos y podemos despejar el caudal de beta, que es de 27 litros por segundo. Y recordar que el caudal de alfa era 50 litros por segundo, o sea, bueno, es más o menos la mitad. Y ahora, ¿qué hacemos? A ver,
Vamos a considerar una velocidad que es la misma para todos los fluidos, para los dos. Y vamos a tratar de también encontrar una densidad promedio que represente de buena forma la mezcla. Entonces em, vamos a plantearlo de esta forma. Imagínense que dentro del área transversal, el fluido alfa va a ocupar una cierta porción de esa área. No quiere decir que sea como la parte de arriba o la de abajo, por ejemplo, sino que como está tan bien mezclado, bueno, podemos ver exactamente qué puntos son de alfa y qué puntos son de beta. Y podemos hacer una proporción del área total. Entonces vamos a decir que el área que ocupa alfa y el caudal de alfa van a definir la velocidad del fluido alfa. Y lo mismo con beta, o sea, el caudal de beta va a ser la velocidad por el área que ocupe beta. Y el área que ocupa beta es lo mismo que el área total de la tubería menos el área de alfa. Entonces, igualando las velocidades, tenemos esta relación, la que podemos manipular un poquito, multiplicando por a menos a alfa y a alfa. Y podemos despejar nuevamente la velocidad con esta forma, con el caudal de alfa más el caudal de beta dividido en el área total. Es muy conveniente, porque bueno, estamos simplemente usando el área que ya conocemos y la suma de los caudales. Y es una expresión bastante convincente. Ahora, para la densidad promedio, ¿qué hacemos? Bueno, la densidad es masa dividido en volumen, ¿cierto? Podemos decir flujo másico dividido en flujo volumétrico. Es como la diferencia está solo en una unidad de tiempo. Bueno, y flujo másico es densidad por flujo volumétrico. Así que podemos meter los datos que tenemos y encontramos una densidad promedio de 929 kilos por metro cúbico. Y que, bueno, está efectivamente entre las dos densidades que teníamos, que eran 1000 y 800. Bueno, aquí tenemos todos los datos que teníamos de antes. Y, bueno, planteamos la ecuación de Bernoulli entre el punto C y D. Entonces, la presión en el punto C es la presión de la mezcla. La velocidad en C, bueno, es la velocidad que tenemos en función de la suma de los caudales, ocupando el área en C, que también la conocíamos, es el AB corta. Las alturas son las mismas, entonces se van. Y bueno, buscamos la presión en D y la velocidad en D. También usamos la misma suma de los caudales divididos por el área del punto D, que es A infinito. Reemplazamos esto y podemos despejar PD como función de, bueno, la presión de la mezcla que ya teníamos calculada para no tener que meter una ecuación que ya era engorrosa desde antes. Y podemos simplemente despejar la presión en el punto D. Y esta presión podemos notar que incluso es más alta que la presión en el punto A. Esto probablemente se debe a que, bueno, tenemos más flujo por los mismos tamaños de tubería, entonces el flujo va a estar fluyendo de una forma más apretada. Y bueno, ese fue el problema. Y si es que algunos se preguntan si es que es posible resolver esto para la presión D de forma analítica sin tener que haber reemplazado entre medio, bueno, se puede, pero es bien engorroso porque en algunas variables va a tener funciones del caudal y otros de la raíz del caudal. Entonces, bueno, te va a quedar una ecuación cuadrática y muy larga y fea que no vale la pena hacer en este auxiliar, pero si quieren practicar sus habilidades de matraca, pueden hacerlo. Bueno, ojalá hayan aprendido más de cómo usar el principio de Bernoulli. Eh, esto, esta materia no solo llega hasta aquí, sino que después cuando vean con Brian conservación de masa y conservación de momentum, muchas veces hay que volver a ocupar estas herramientas. Bueno, chao.